Campeón nacional 2005, Eric el Niño. Directo desde la Ciudad de México, Eric Trujillo, mejor conocido como Eric el Niño, fue elegido para representar a México en el año 2005 en la batalla internacional de Red Bull realizada en Puerto Rico, llegando a la final frente al argentino Frescolate. La batalla se alargaría a lo que en ese momento se le conocía como muerte súbita. Aunque con un nivel bastante parejo, el mexicano se quedaría con el segundo puesto. Su elección para participar en esta competición fue debido al reconocimiento y popularidad que se fue atribuyendo en las batallas. En ese tiempo, en México no se tenía una final nacional de Red Bull. Campeón nacional 2006, Tequila. Carlos Martínez, más conocido como Tequila, es un freestyler nacido en Los Ángeles, Estados Unidos, pero fue criado en México. En 2006 entró a Red Bull después de haber visto la competencia en internet. En esa edición venció en la final a Heiser. Su estilo, más que centrarse en el punchline, se centraba más en el uso de flow y técnicas, algo que se popularizó con el pasar de los años. Sin embargo, para su época, era algo novedoso dentro de la escena mexicana. Ok, gordita pendeja, Tequila no cesa. Regalar discos no les pesa. Avientas el tuyo y te lo regresan. Va para tu cara, porque no les gusta. Tú para mí solamente es una cosa, un error del rap que me disgusta. ¡Tequila! Obtuvo el campeonato nacional en 2007, tras derrotar a MCs como Búho, Tanque, ZW y Kidam. Tras abrirse ese camino, llegó al internacional celebrado en Venezuela, pero caería en octavos de final frente al dominicano J.Co. Uno de los MCs que evolucionó más allá del freestyle, fundador de la Never Die, iniciador de las batallas escritas en México. Eptos 1 dejó su legado en la historia mexicana, siendo el segundo campeón nacional de la Red Bull en la historia de México en el año 2007. Tus granos y cae el cruz en el puto espejo. México, no queremos que nos represente un pendejo. Yo tiene la cruz, pero de aquí no lo salva. Te doy una pala, tu propia tumba escarba. Eres una larva. Este güey es de mi crew y por supuesto lo respeto, pero por un viaje a Venezuela, si lo penet, cabrón, está atrapado y no conoce las normas. Te lo digo, men, te tengo cariño, pero eres un cabrón de 37 en un cuerpo de niño. Si no, tu fuego lo extingo. Nombre Eptos 1, Primicia Escuela, Jedi Revolver Crew, número 1, Batalla de los Gallos, México. Campeón nacional 2008, Adrián. El 2008 fue un año significativo para México, pues en esta ocasión la final internacional se celebraría en dicho país. Mas no solo eso, Adrián se midió ante el MC dominicano Pope, el estadounidense Código, el chileno Basek y frente al colombiano Mena, a quien le ganó en la final por decisión unánime, consiguiendo así ser el primer freestyler en campeonar internacionalmente batallando como local. Su estilo y capacidad de improvisación dejaría un sello que sería la gran característica de los competidores mexicanos, el llamado punchline. Ese acote que al final de cada rima, si se clava perfectamente, puede dominar o definir una batalla, y eso Adrián Salguero lo hacía bastante bien. Al Saipo, su culo tiene más capacidad que lo que tiene mi iPod. Vaya, porque mi estilo viene y crece. No vas a ganar porque los jueces no la cagan dos veces. Fácil, así te pinto con aerosol. Él tiene alto el nivel, pero de colesterol ya. Con este estilo te presento mi instituto. Arriba eres hardcore y abajo tienes voz de puto. Vaya, en esta de Red Bull el Gino se encariña. Se parece que un viajín que me cante mi dulce niña. Vaya, y es que me toca contra el Gino, el estúpido que se pone los pantalones de Aladino. Vaya. ¡Una bulla para Adrián! Si yo digo hip hop, ustedes dicen Adrián, hip hop. El parón. Para el 2009, Red Bull lanzó un comunicado en el que informaba que se disputaría una última edición internacional, de la entonces llamada Batalla de los Gallos. En este año se ausentaron los torneos nacionales, a excepción de España, por lo que México no pudo contar con un campeón nacional.
Sin embargo, Adrián fue elegido para representar a México en esta aparente última edición. Pero en ese mismo año, el país azteca atravesaba por una pandemia por la influenza, factor que determinó su ausencia. Chale, qué poco aguantan. Este vacío de freestyle dio pie al nacimiento de otras competencias de menos renombre, que poco a poco fueron evolucionando y naciendo en esa época. Un buen ejemplo de esto es BDM, o Batalla de Maestros, competencia que nació en Chile y que hoy en día es de las competencias más top dentro del panorama. En general, el parón sirvió para que el rap y el hip hop se viesen en sí mismos echando de menos a las batallas. Con tanto surgimiento de ideas, nacieron empresas dedicadas a esto. La más conocida es Urban Roosters. Urban Roosters apareció en 2012, aunque fue 3 años más tarde cuando se convirtió en empresa. Actualmente es la empresa que más representa el freestyle y la que más ha hecho avanzar las batallas en los últimos años, llegando a límites inimaginables. Pasaron los años y Red Bull anunció el regreso de los torneos de batallas en el 2012, año en el que tampoco se disputó una competencia nacional en México. Aún así, en aquel entonces, un joven, Mauricio Hernández, mejor conocido como Asesino, viajó a tierras sudamericanas para participar en la Nacional de Colombia, competencia que ganó y lo convirtió en el primer freestyler en campeonar en una nacional ajena a su país. Si bien aquel año no hubo un campeón nacional de México, sí hubo un campeón nacional mexicano. Además, esto marcaría el momento en el que el mundo conocería al legendario Asesino, el mejor maldito freestylero que se ha parido. Y sabes que, como estilo adrede, lo hago porque muevan el cuello y los que pintan paredes. Y si aquí algo es real, es que él es el finalista porque yo soy su final. Y hoy habla de tele y de esa porquería. RBD se ve que diario lo veías. Porque tiene la boca sucia. Soy el chapulín y no contabas con mi astucia. Si te vienen con mi flow y tú dale, porque vienen con estilo siempre los rosales. Porque lo voy a mandar a los funerales. Mi nivel es alto como el profesor Girafales. Esto es casual, pero soy un experto. Es abismal, lo voy a dejar muerto. Esto es fatal, no lo mando al terminal. De un modo casual, lo devuelvo al aeropuerto. Esto es normal, porque ya esto se atranca. Esta es una mierda, voy a jalar la palanca. La muerte hoy no es una calavera blanca. Tiene forma de rapero y vino volando en Avianca. No volando en Avianca, qué cosa franca. Creo que su estilo aquí ya se estanca. Este rapero, los codos se los muerde. De UNKL, quiero que lo recuerde. Mira como rapea, lo recuerdo tú mi hermano. Porque vengo con estilo fino y siempre yo te gano. Ven a la final de la batalla de los gallos. Esos flows se lo escuchan niños que traen 5 años. Yo pongo el flow y dame la vuelta. Y toda la gente entonces nos cuenta. Porque yo vine a Colombia y sea cual sea el resultado, yo ya vine a hacer historia. Campeón nacional 2013, Johnny Beltrán. Tras el parón, emergieron nuevos talentos en el mundo del freestyle. Uno de ellos fue el coahuilense Johnny Beltrán, quien en 2013 alzaría el campeonato nacional tras quitarse de en medio a freestylers como Repic, Topis, Jack Adrenalina y Pala. El estilo, aquí lo compito. Mira que yo vengo porque aquí lo derrito. Yo soy de Coahuila y no del distrito. Como me encanta partirle la madre al favorito. Porque soy el que lo asesina. Y ya directamente me voy para Argentina. Mira que yo vengo trayendo mi rima porque yo tengo esencia. Y tú publicando en Facebook que no había competencia. Campeón nacional 2014, Asesino. Fue en 2014 cuando Asesino participó por primera vez en la Nacional Mexicana, a la cual llegó como el principal favorito a llevarse el título. En su camino se cruzó con Soul, RC, Amer y Dominic, con quien disputaría una batalla final histórica que terminó dejando al público con cierto grado de inconformidad. Cuando tomo el micrófono la gente no me soporta. Siempre que lo tomo es como tijera que corta. Representar en España a él no le importa. Él quiere ir a Europa para conocer a Porta. Así te pasa, mi flow teletransporta. Para que entiendas como siempre soporta. Se agarra la bandera, se la va a poner de falda. Pues si la carga como yo se le va a romper la espalda. Así se hace. 1, 2, 3.
¡Asesino! Campeón nacional 2015, Asesino. Bicampeonato. De nueva cuenta, en 2015, Asesino conseguiría ganar la competencia nacional, tras vencer a rivales como Troca, Jack Adrenalina, Dominic y Lobo Estepario, convirtiéndose así en el primer bicampeón mexicano de la historia. Una vez en la internacional, la cual se disputaba en Chile, después de vencer al dominicano Mr. Junior, Mauricio caería en las semifinales ante el español Arcano, quien terminaría como campeón ese mismo día. Aún así, Asesino consiguió quedar en tercer lugar al derrotar al venezolano Inmigrante, lo cual le permitiría participar en la internacional del año siguiente. No vas ahí desde que eres engreído. Yo sí soy un engreído, un presumido, un crecido. Sí, un maldito malnacido. Pero hay algo que no pueden negar del Asesino, que es el mejor maldito freestalero que se ha parido. Esta es la mejor edición porque el empaque está de host y el Lobo estará de campeón. Sí, él habló del campeón. También habló de los jueces en la otra ocasión. A este ya le gané, a este en diciembre le doy pelea. Y a ese nada más no le gano porque no rapea. Porque no rapea. ¡Ruido para Asesino, familia! ¡Esto es así! Campeón nacional 2016, Johnny Beltrán. Bicampeonato. Para este año, Johnny Beltrán se proclamaría como el segundo bicampeón nacional mexicano de la historia. En la nacional, derrotó a freestylers como HL Recorrap, Fimo, Verso Abstracto y a Jack Adrenalina en la gran final. Tu primera batalla y te toca conmigo. Eso no se lo deseo ni a mi peor enemigo. Johnny Beltrán te castiga aquí. La verdad, yo siempre tiro el free. Esto solo es espectáculo, bro. Todos saben que en México me presento yo. Sí, imaginarios como todos tus amigos. Sigo con el verso, mira, yo ya te castigo. Te voy a maltratar como si fueras un mendigo. No, no me das maltrato. Mis amigos son imaginarios como tus campeonatos. Johnny Beltrán te atetrizas, ¿ves? Los mejores improvisan. Tanto me criticas, estoy arriba y ganarme a ti ahorita será tu sueño. No, no es mi sueño, tu línea es sencilla, pero es muy obvio, lo vuelvo tu pesadilla. De la competencia yo lo saco, Johnny Beltrán, la pesadilla de MS4. Última. MS4. Johnny Beltrán. Un aplauso fuerte. Un aplauso fuerte. Campeón nacional 2017, Asesino, tricampeón. En 2017, Asesino continuaría haciendo historia en el freestyle, pues este año, cuando obtuvo el tricampeonato nacional tras vencer a Lobo Estepario, Mox, Kainef y Raptor en una reñida final. Para esta ocasión, la final internacional se disputaría en México, lo cual fue una motivación extra para Asesino, ya que podría tener la oportunidad de consagrarse campeón internacional frente a sus paisanos. A bailar, de verdad yo no te pienso subestimar. Es más, denle la medalla del primer lugar, pero ¿dónde demonios te la vas a colgar? ¡Ay! El estilo es obvio, miren cómo lo mató con vocabulario. Miren cómo lo hago con vocabulario. Ese ya rapero en el escenario. De verdad que este pendejo así improvisa. Te saqué tu flow y cagándome de risa. Conmigo te la pelas, yo no te tengo miedo. No te tengo miedo, pero mira tú y observa porque Asesino viene para mandarte a la mierda. Voy a matarte con mi jerga. Me sacaste una réplica, ahora sí ya valiste verga. Ya valiste verga, gente fracasado. Porque estamos en las mismas condiciones. Estamos en las mismas condiciones, pero yo jueceo tus competiciones. No sé qué habla tanta mierda si fui tu juez en 2 eventos y en los 2 valiste verga. De verga tengo que decir. 3, 2, 1. ¡Asesino! Campeón nacional 2018, Rappler. En 2018, sin Johnny Beltrán ni Asesino en la competencia nacional, el freestyler tapatío Eder Lozano, mejor conocido como Raptor, se coronaría como el campeón nacional de la Red Bull Batalla, tras dejar en el camino a rivales de gran talla como lo son RC,
Jack, Joyker y Lobo Estepario. Güey, ya lo sabes, esa te la regalé. Esa te la regalé, pero sabes que le gano. Yo le gano al Nitro. Me dice este hermano, llegó para México a preguntar al hermano y el trofeo se me cayó de las manos. Se me cayó de las manos como... Está contando rimas personales. Esos son tus putos raperos reales. Se lo imaginan en las internacionales aprendiéndose la vida de 16 rivales. De 16 rivales, mira cómo tengo rima. Porque para nadie aquí eso es interesante. No es interesante, escucharon este en sí. Ya te fuiste a la mierda, yo te voy a partir. Entiendo tu posición, yo también estuve allí. Te querías comer al mundo y el mundo te come a ti. Parece ser que este solo es un puñet. ¡Raptor! Campeón nacional 2019, Lobo Estepario. Ibzan Cuevas, mejor conocido como Lobo Estepario, por fin tuvo la oportunidad de alcanzar la deseada presea, después de quedar subcampeón en 2 ocasiones, 2015 y 2018. Para su primer enfrentamiento se midió ante Raptor, con quien se había enfrentado en la final del año pasado. Después vencería a RC en cuartos de final, a Lancer Lirical de Venezuela en la semifinal y a Skipper en la gran final. Es normal converso que aquí mismo la fluya. Yo no chingo a mi madre, yo me chingo a la tuya. Hasta me vuelvo su dueño y hago que se prostituya. Eso ni siquiera estuvo tan chido, créeme. Lobo te espera RC. Te espera RC, que lo digo. Vengo tranquilo, tranquilo. A todo aquel que se mete conmigo, lo siento que vengo en el vinilo. Soy callejero, callejero es mi estilo. Nadie le roba al lobo y se queda tan tranquilo. Ese culo te lo voy a dejar como llena. A ver, seamos sinceros, carnal. Yo me enfrenté al Raptor con puro punchline. Me enfrenté al RC, también al Lancer Lirical. Con el caminito fácil llegaste a la final. ¡Tiempo! ¡Ruido! 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 ¡Lobo Estepario! Campeón nacional 2020, Raptor, bicampeonato. En un año típico por la pandemia, Raptor se uniría al club de los bicampeones mexicanos, junto a Johnny Beltrán y Asesino, al vencer a la freestyler Carey en octavos de final, a Lancer en cuartos, a Ari Carrillo tras una réplica en semifinales y a Joyker en la final. Hay 9 más tripulantes. ¿Qué? Hay 9 más tripulantes, pero estoy aniquilando al que yo tengo delante. ¿Qué? Yo he hecho poco con mi trayectoria que ustedes me comparan con el mejor de la historia. Yo no te... Como estoy bien estelar, me voy a llevar el de Orión. ¡Wow! Una rima súper novedosa. Hablan de estrellas, güey. ¿Qué cosas? ¿Quieres matarme? Te explico una cosa. La muerte de una estrella la vuelve más hermosa. Seguro te explico que no te quedaste sin cabeza y todavía sigues rapeando. Sigo rapeando, sí, en la instrumental. ¿Qué? Tú eres la cucaracha y lo voy a ganar. Sí. ¿Tú crees que me ganas una batalla con un punchline? Una cucaracha resiste hasta una guerra nuclear. ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Se acabó! 3, 2, 1. ¡Oh, Raptor! Campeón nacional 2021, Skipper. El freestyler regiomontano Skipper es el último campeón nacional de México, quien obtuvo el título después de derrotar a Smic en octavos de final, a Damian SNK en cuartos de final, a More en semifinales y a RC en la final. Ante los ojos del mundo, Skipper podría no ser muy reconocido, pero él fue de los primeros freestylers reconocidos de México, y lograr ser campeón en la que, en sus palabras, sería su última participación en la Red Bull, ha sido un mérito muy grande para su carrera. Yo solo, ¿sabes por qué soy campeón y lograré ese tesoro? Donde me dan una X, yo voy a encontrar oro. Tú vas a encontrar el oro. Dame otra que quieras. Yo sé que este vato se desespera. Sí. More, a la primera ya estás fuera porque tú no debiste de estar en la cartelera. ¡Se acabó! ¡Se acabó! Del avión la competencia va y te eyecta. Tú eres como Logan, pedazo de puñetas. No te cambias la chamarra, deja de hacerte chaquetas. Yo no me hago chaquetas, pero yo te voy a partir. Tú te pones chaquetas, eres un pecho frío aquí. Ahora que soy campeón solo queda algo por decir. Garza está conmigo, dime quién contra mí. ¡Se acabó! ¡Se acabó!
Skipper.